Bien, vamos entonces a continuar con energética celular. En el video anterior mencionábamos que la glucólisis era el paso por el cual una molécula de glucosa de 6 carbonos se transformaba en una de piruvato de 3 carbonos. Y esa serie de pasos enzimáticos iba utilizando energía y a su vez generando energía sintetizando moléculas de ATP. Luego, esta molécula de piruvato, que es de 3 carbonos, puede seguir degradándose para generar todavía más energía. ¿De qué forma lo puede hacer? Bueno, esas moléculas de piruvato o ácido pirúvico se van a convertir en una sustancia que se llama acetilcoenzima A. El acetilo es una molécula de 2 carbonos que se va a unir a la coenzima A y va a formar este complejo, acetilcoenzima A. Es decir, que el ácido pirúvico pierde uno de sus carbonos junto con algún oxígeno y produce dióxido de carbono. ¿Sí? Lo tenemos acá bien gráfico. El ácido pirúvico se convierte en acetil, ¿sí? Libera dióxido de carbono junto con oxígeno porque una molécula de carbono pierde, de 3 carbonos pasamos una de 2, junto con una molécula de oxígeno forman dióxido de carbono. Ese paso de ácido pirúvico a acetilo le sirve a la célula para que una molécula de NAD, que es un nucleótido, así como tenemos el ATP, que nos mantiene energía, el NAD y el FAD son coenzimas que también nos permiten recibir energía. Entonces, ese NAD va a captar energía a través de los protones y electrones que se liberan al producir este cambio y la va a almacenar. Entonces, ese acetil de 2 carbonos se une a la coenzima A y forma acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A está lista para entrar en una serie de reacciones químicas que se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Volvemos al gráfico inicial. Glucólisis en el citosol de la célula. Cuando este se degrada, se transforma en piruvato. El piruvato entra a la mitocondria y en la matriz mitocondrial, en la parte de adentro de la mitocondria, encontramos esta cantidad de enzimas preparadas para formar lo que se llama ciclo de Krebs. ¿Qué va a hacer? Va a degradar entonces la molécula de piruvato que se transformó en acetilcoenzima A, entra a través de esta serie de enzimas para ir a producir como resultado final energía. La podríamos definir como la serie de reacciones químicas en las que se oxida el acetilcoenzima A hasta formar dióxido de carbono. El grupo acetilo de 2 carbonos que se desprende de la coenzima A se sigue metabolizando para ceder aún más su energía. Una parte se transfiere al ATP y una parte se transfiere en forma de electrones activados y sus protones, ¿sí?, a las coenzimas NAD y FAD, que estas cuando reciben esa energía se convierten en NAD reducido y FAD reducido. Y van a llevar esos electrones y esos protones luego a la cadena de transporte. Ya lo vamos a ver. Entonces, para recordar, si yo tengo una molécula de glucosa y la someto a una serie de pasos enzimáticos que se llama glucólisis, voy a obtener como resultado ácido pirúvico. Por ejemplo, algunos ácidos grasos y algunos aminoácidos también pueden convertirse por otras vías, que no las vamos a ver acá, en ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico entra al ciclo de Krebs para convertirse en acetilcoenzima A y metabolizarse a dióxido de carbono, agua y oxígeno. Los átomos de hidrógeno que se obtienen de esto van a llevar la cadena de electrones. Segundo paso. Entonces, el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico sería esta serie de pasos. De acetilcoenzima A se va a convertir en citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, y cada vez que dé esta vueltita se van a ir produciendo distintos cambios enzimáticos que le van a permitir a la célula obtener FAD reducido, obtener NAD reducido y obtener GTP. El GTP va a funcionar en la célula igual que el ATP. Es un grupo de fosfato de alta energía que se une a un nucleótido. Entonces, luego que obtuve eso, la cadena de transporte de electrones sería el tercer paso que está en la membrana mitocondrial. Los electrones
que llevaron el NAD y el FAD reducido van a pasar de un miembro a otro de la cadena de transporte liberando energía. ¿Quién va a aceptar último esos electrones que pasan de un miembro de la cadena de transporte al otro? El oxígeno. Entonces, protones, o sea, hidrógeno con carga más oxígeno forma H2O, agua. Y parte de esta energía que utilizan los electrones cuando van pasando de un complejo al otro, utiliza la mitocondria para bombear protones. No se desesperen, lo vemos en el gráfico. Esto es un corte de la mitocondria, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la mitocondria es esa organela que tenía como vueltitas en el medio, tenía una membrana externa y una membrana interna, y adentro las crestas y la matriz mitocondrial. Bueno, la cadena de transporte de electrones es una serie de complejos proteicos que están insertos en la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué va a pasar cuando las moléculas de NAD reducido y FAD reducido salen del ciclo de Krebs cargada de protones y de electrones? Se vienen a esta cadena. El primer complejo, el más grande, le ceden los electrones y le ceden los protones. Entonces, del primer complejo, los electrones saltan al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Cada vez que estos electrones van pasando de un sistema a otro, se cede energía. ¿Qué hace la célula con esa energía? Aprovecha y va pasando, va bombeando con esa energía protones que estaban adentro de la mitocondria de la matriz al espacio intermembrana. Fíjense que está representado en el gráfico con cargas en rosa, ¿sí? Entonces, los protones de la matriz mitocondrial pasan al espacio intermembrana. Eso va a generar que se junten más cargas positivas, más protones en el espacio intermembrana que adentro de la matriz. Y entonces eso, ¿qué va a hacer? Que haya un cambio de gradiente y que todas las moléculas, estos átomos de hidrógeno que salieron en el espacio intermembrana quieran volver. Entonces, para poder volver, van a hacerlo a través de una proteína de canal que se llama ATP sintasa. ¿Y qué hace esta ATP sintasa? Cada vez que los protones pasan a través de ella, utiliza esa energía para formar ATP, o sea, une al ADP un grupo fosfato y sintetiza ATP. Entonces, en la medida que va transcurriendo esto en la célula va generando moléculas de ATP. ¿Sí? Bien, volvemos al comienzo entonces. Yo tengo una molécula de glucosa que llegó a la célula de la banana que me comí. Llegó al intestino. En el intestino se degradó, se hizo cada vez más chiquitita hasta transformarse en glucosa. Esa glucosa atravesó el intestino y pasó a la sangre, y la glucosa a la sangre llegó a la célula. Cuando la célula recibe esta molécula de glucosa, quiere convertirla en energía. ¿Qué hace? La mete dentro del citosol de la célula, este proceso que se llama glucólisis. Esta glucólisis va a hacer que la molécula de 6 carbonos de glucosa se transforme en una de 3 carbonos de piruvato. En realidad, por cada molécula de glucosa, 2 de piruvato. A medida que hace esa serie de pasos, va a producir 2 moléculas de ATP. Si sigue requiriendo energía esa célula, esas moléculas de piruvato se van a convertir en una de 2 carbonos, que se llaman acetil, y se va a unir a una coenzima A, que se llama acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A va a entrar al ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs y va a atravesar varios cambios que van a producir las enzimas hasta formar dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Esa energía que se va a producir de cuando se va degradando la acetilcoenzima A va a transformarse en electrones de alta energía y protones o hidrógenos, iones hidrógeno. Estos electrones de alta energía y esos iones hidrógenos van a ir a la cadena de transporte de electrones que está en la membrana interna de la mitocondria. Cada pasaje de electrones a través de un complejo proteico de la cadena
va a generar que la mitocondria aproveche esa energía para mandar iones hidrógenos al espacio intermembrana. ¿Quién va a aceptar últimos los electrones después que atravesaron los 4 complejos proteicos de la cadena? El oxígeno. Entonces, esos iones hidrógenos y esos electrones que atraviesan van a ser recibidos por el oxígeno para formar agua. Y cuando los hidrógenos tengan que volver al espacio membrana, van a formar ATP. Es decir, que todo este camino que yo estoy haciendo me va a hacer que a lo largo de que vaya pasando por el paso de glucólisis, por oxidación del piruvato, o sea, convertirlo al piruvato en acetilo, y el ciclo del ácido cítrico con la cadena de transporte, va a hacer que más o menos yo pueda generar en todos esos pasos entre 30 y 32 moléculas de ATP. ¿Sí? Recordemos que hay otros combustibles que pueden entrar a esta serie de pasos. Algunos aminoácidos no pueden convertirse en glucosa quizás, pero sí pueden convertirse, en realidad pueden, pero digamos, vamos a ver esto. Algunos aminoácidos pueden convertirse en piruvato y entrar entonces a convertirse en acetilcoenzima A y generar el ciclo de Krebs. Lo mismo con algunos ácidos grasos que pueden convertirse en acetilcoenzima A y lo mismo con algunos aminoácidos que pueden entrar al ciclo del ácido cítrico. Entonces, más adelante vamos a ver que el principal combustible de la célula es la glucosa, ¿sí? Es la que está más disponible, la que más fácil puede utilizar y a la que mayor rendimiento energético le puedo sacar porque puede atravesar todos los pasos. Ahora, si por ejemplo yo me consumí la glucosa que tengo, voy a empezar a echar mano a los lípidos, a las grasas, y esos ácidos grasos directamente se van a transformar en acetilcoenzima A y van a entrar al ciclo del ácido cítrico. Y si me consumí glucosa y algunos lípidos, algunas grasas, voy a empezar a degradar las proteínas y en ese caso los aminoácidos van a entrar también a este ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a energética celular, nos referimos a cómo las moléculas que obtenemos de los nutrientes de los alimentos se convierten en energía en la célula. Es un tema complejo y cuando uno lo empieza a leer del libro se marea con los términos, con los cambios, pero no se preocupen, de a poco le vamos a ir encontrando la vuelta y vamos a hablar nuevamente de esto cuando hablemos en las clases siguientes, por ejemplo, de músculo y hablemos de la energía muscular. Así que lo vamos a volver a ver. De todas maneras, es para leer, escuchar, volver a leer e ir mirando. ¿Sí? Espero que les sea de utilidad. Bien. Estas condiciones que hablamos es cuando la célula tiene mucho oxígeno disponible. Entonces, siempre que tenga oxígeno van a ocurrir los pasos que mencionamos. Ahora, si ustedes tienen en cuenta el primer video, yo les mencioné que cuando la célula no tenía oxígeno, ocurría lo que se llama glucólisis anaerobia. ¿Qué quiere decir? Que el ácido pirúvico, esa molécula de 3 carbonos que ingresaba a la mitocondria y se transformaba en acetilcoenzima A, si no tiene oxígeno se va a convertir en lactato. El lactato no puede entrar a la mitocondria y va a salir de la célula. Esa producción, ese cambio, va a generar los mismos ATP que la glucólisis normal, pero no va a poder generar más energía que eso. ¿Sí? Entonces, repaso, la molécula de glucosa entra a la célula, se convierte en ácido pirúvico, si hay oxígeno, eso se va a convertir en acetilcoenzima A, va a entrar a la mitocondria y va a tener su degradación. Si no hay oxígeno, ese ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico y eso va a salir de la célula. En ese caso hablamos de respiración anaerobia. Si hay oxígeno, va a conseguir todos esos pasos y se va a llamar aerobia. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces llegamos con lo que es energética celular y respiración. Las siguientes clases van a tener que ver con otras partes de generalidades.